Muy buenos días, querida iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en este día domingo, domingo 25 de abril, Día del Señor. Quiero invitarle a que puedan tener sus Biblias abiertas en el texto que se dio lectura, Génesis 2 del 4 al 25. Y antes de entrar ya de lleno al texto, le invito a que podamos orar. Sí, tengamos un tiempo de oración al Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, por este culto. Y seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el sermón anterior, recordando un poquito, ¿no es cierto? Aprendimos, leímos y escuchamos de cómo Dios establece un reino. Un reino que se caracteriza por la bondad, un reino que se caracteriza por el amor, que se caracteriza por la gracia desde el principio, desde el principio de los tiempos, por cómo Dios forma y crea todo. Sin embargo, hoy nos toca revisar algo importante para entender el Génesis, para entender la historia de la redención, que tiene que ver con la comunidad del pacto, con aquellos que viven y disfrutan y son parte de este reino establecido por Dios. ¿Qué es la comunidad del pacto? ¿Qué es la comunidad del pacto? Que a lo largo de la historia bíblica, de la narrativa bíblica, podemos ver cómo Dios, quien establece este reino, donde los seres humanos tienen un rol especial, que este ser humano luego cae y sufre las consecuencias del pecado. Y vemos cómo Dios, en constante movimiento, está restaurando la creación, está restaurando al ser humano caído. Cómo de alguna forma Dios mueve, se direcciona hacia una redención, hacia una consumación, hacia una perfección de este reino ya iniciado en la creación. Entonces lo que hoy día vamos a compartir tiene que ver con la comunidad del pacto. La comunidad del pacto se caracteriza por tres principios que están en el texto bíblico. Lo primero es que la comunidad del pacto o la comunidad pactual se caracteriza por ser una creación exclusiva. La comunidad pactual o la comunidad del pacto se caracteriza por ser una creación exclusiva. Y esto es lo que vemos en los versículos del 4 al 7, para que me vayan siguiendo a medida que vamos profundizando en el texto bíblico. El texto comienza con varios detalles bien intencionados. Y el propósito de esto es para que el lector pueda concentrarse, pueda agudizar su oído, su mirada, ¿no es cierto? Y pueda concentrarse en lo que viene. Por lo menos hay tres detalles en estos primeros versículos. El primer detalle es que comienza con una frase interesante: estos son los orígenes, que en el original, en el hebreo, es toledot, una palabra utilizada para marcar la estructura del Génesis y que aparece en todo el Génesis 10 veces. Por lo tanto, comienza en el versículo 4, comienza la sección y termina al final del capítulo 4, comenzando con esta misma palabra en el versículo 1 del capítulo 5. Entonces esta es la primera, nos está mostrando los orígenes del ser humano, los orígenes del ser humano. Y termina con el capítulo 4, donde termina con la historia de Caín y Abel. Entonces después en el capítulo 5, versículo 1, nuevamente dice, este es el libro de las generaciones, ¿cierto? Y nuevamente. Entonces esta es la primera sutileza, que hay una estructura. Entonces, obviamente que a la medida que vamos avanzando en la serie, el capítulo 3, el capítulo 4 tiene relación con el capítulo 2, sin duda alguna. Otra sutileza de Moisés es de alguna forma nos invita a cambiar la perspectiva del relato. Se dieron cuenta que en el versículo 4, yo estoy con la versión Reina Valera 60, por si me quieren acompañar, siento que es mucho mejor, la traducción es una traducción mucho más literal del texto hebreo. Génesis versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados
el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Hay un cambio. ¿Se dieron cuenta? Hay un cambio que el texto dice que como el texto comienza los cielos y la tierra, mientras que al final del versículo 4 dice Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Hay un cambio porque Moisés quiere, ¿qué cosa? Que nos concentremos a lo que viene, que se da en un contexto de la tierra. ¿Ya? Y por último, la última sutileza de Moisés es el decir Jehová Dios. Y aquí es la primera vez que el autor bíblico introduce un nombre adicional para Dios, que es Yahvé. Todo el relato de la creación ocupa Elohim, cuyo nombre refleja ¿qué cosa? Al Dios, creador, gobernador, a este rey, ¿cierto? De todo lo existente, de este reino. Mientras que Yahvé refleja a Dios como un señor pactual, como aquel que inició su pacto con Abraham y su descendencia. Y esto es potente para el israelita, para el primer lector del Génesis. ¿Por qué? Porque recuerden que el pueblo de Israel, que son los lectores de este libro Génesis, salen de Egipto, han sido redimidos, han sido librados de la esclavitud de Egipto. Y están a punto de entrar a la tierra prometida. Y van conquistando, ¿no es cierto? Ya han dado muchas vueltas por el desierto. Entonces es interesante porque de alguna forma Moisés tiene la intención de decir de que este Dios, creador y gobernador de todo lo que existe, es el mismo que inició un pacto con ustedes. O sea que todo lo creado, todo lo redimido, toda la experiencia del pueblo de Israel, desde la creación, como hemos escuchado desde los sermones anteriores, antes de la fundación del mundo, Dios ha decidido, ha creado un plan de redención. Entonces esto no es ajeno a esto. Entonces esto es potente porque aquí vemos la combinación de nombres de Dios. Muestra que el creador del cosmos gobierna la historia a través de una humanidad, de un pueblo, de una descendencia escogida por él. Interesante detalle. Y esto hace sentido, porque la comunidad del pacto se caracteriza por ser una creación exclusiva en este sentido. La única forma de llevar a cabo el plan de gobernar Dios es por medio, es utilizado por la humanidad, por un pueblo escogido que tiene que reflejar los principios del reino de Dios, que han sido creados como virreyes de este reino. Entonces los versículos 5 y 6, para terminar esta parte, vemos qué cosa, algo similar a lo que vimos en Génesis 1:2, un caos. Hay un caos, no hay arbustos, no hay plantas, no hay lluvia, no hay hombre para labrar la tierra. Sin embargo, de manera bella, majestuosa, soberana, el versículo 6 al final dice, sino que subía a la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, es interesante. ¿Por qué? Porque de alguna forma Moisés tiene la intención de ¿qué cosa? De mostrar de que Dios no necesita del hombre para cuidar su creación. No necesita del hombre para cuidar de su creación. No necesitaba de la agricultura, no necesitaba de un labrador. No necesitaba de la lluvia para que la naturaleza, para que los árboles crecieran y se mantuviera verde esa parte. Sino que nos está mostrando un Dios que sostiene la creación. Y nos guste o no, le gusta esta sociedad actual, el ser humano no es indispensable para Dios. Que todo lo que existe siempre ha sido sostenido por Él. Y siempre va a ser así. Entonces Moisés coloca a Dios en el lugar que le corresponde. En los versículos del 4 al 6 nos muestra a Dios el lugar que corresponde. Y en el versículo 7 nos muestra a este ser humano. Y que también lo coloca en su lugar. Recuerda que este relato, Génesis 2, no es complementario al primero, ni mucho menos un paralelo, sino que es una profundización de la creación del ser humano. Ya hemos visto que el ser humano ha sido creado a imagen y a semejanza de Dios, y esto lo hace especial y lo hace, ¿cierto? Lo hace distinto
al resto de la creación. Pero a la vez Moisés y Dios, a través de Moisés, deja bien en claro que si bien esta comunidad pactual se caracteriza por una creación exclusiva, eso no quiere decir que ellos sean igual a Dios. No quiere decir que están a la misma altura de Dios. Sí, son distintos, sí, tienen responsabilidades distintas, pero no son igual a Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 7 es preciso. Porque Él fue formado del barro. Él fue formado, el texto es preciso. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Esto, formó la imagen de un alfarero, de un artista. Y Dios, como un artista, como el supremo artista, toma el barro, ¿no es cierto?, de manera intencionada, ¿cierto? Toma la materia prima, el polvo de la tierra, y lo utiliza y le da forma y le da vida. Entonces, gracias a esta actividad de Dios, es que el ser humano es una creación exclusiva, que se distingue del resto de la creación, es distinto al resto de la creación. Porque en cómo el ser humano fue creado ya refleja una relación especial entre la humanidad y el Creador. Ya hay una relación especial. No es una relación que tiene Dios con el resto de la creación, es especial, tiene una relación, ¿y saben qué? Tiene una relación directa con Dios. ¿Por qué? Porque es la única creación que Dios le infunde aliento de vida en él. Ahí está la diferencia. ¿Por qué somos distintos al resto de la creación? Porque es el ser humano quien recibe el aliento de vida. Es el ser humano que es formado del polvo de la tierra y es colocado para gobernar, para desarrollarse, para vivir en este reino creado y preparado por Dios, para que ellos puedan ser un agente, puedan ser representantes, puedan ser virreyes, representantes de Dios por medio de Dios, en medio de este reino creado. Así que esta es la primera característica de la comunidad del pacto, que se caracteriza por una creación exclusiva. La segunda característica de la comunidad del pacto es que ésta se caracteriza por tener una intimidad exclusiva. Repito, la segunda característica de esta comunidad del pacto es que ella se caracteriza por una intimidad exclusiva. Es interesante que el autor bíblico relata, ¿no es cierto?, la creación del hombre, pero ¿saben qué? No coloca al hombre como el protagonista de esta historia, sino que en todo momento es Dios. O mejor dicho, de manera intencionada, Jehová Dios. Que yo le animo a que cuente cuántas veces. Yo conté 10 veces que aparece esta frase Jehová Dios. Esto es potente porque si bien toda la creación fue hecha en favor del hombre, Dios sigue siendo el rey de este reino. Y que el ser humano tiene un papel distinto al de Dios. Y es que ellos tienen un papel de virreyes en este reino. Por más que esta sociedad quiera elevar al ser humano y colocarlo arriba, casi como un Dios, la Biblia nos baja a lo sumo y me dice, no, tú no eres Dios. Yo soy Dios, yo soy el rey de este reino. Este es tu papel. Entonces el rey de este reino cósmico, versículos 9, del versículo 8 en adelante, que este es el segundo punto. Entonces el rey de este reino cósmico, Jehová Dios, plantó un huerto. Es decir, Dios coloca, es decir, Dios trabaja, prepara un lugar establecido, ocurrido en el tiempo y en el espacio, que es un huerto.
Y el huerto está ubicado, Moisés nos es claro, es preciso, dice, se llama Edén, está al oriente, está al medio de 4 ríos, acá. Nos localiza, nos da una mirada geográfica del Edén. ¿Por qué? Porque Moisés quiere decir, esto fue verdad, esto es un relato histórico. Entonces coloca un huerto, aunque la idea original de huerto significa un lugar cerrado, un lugar protegido, un lugar cercado. ¿Y qué significa esto? Que representa un territorio exclusivo creado por Dios para la habitación del hombre. ¿Para qué? Para disfrutar la bendición de una relación íntima, exclusiva, con Dios en primer lugar, con la creación y entre ellos. Entonces este huerto está en Edén. ¿Y saben lo que significa? Placer, deleite. Ubicado al oriente, que siempre apunta, que siempre apunta donde nace el sol, que siempre en la Biblia representa luz y vida. Entonces, es colocado Dios, coloca este jardín y toma al hombre según el versículo 8, y puso allí al hombre que había formado. Coloca en este jardín al hombre. Coloca al hombre en este lugar preparado por Dios para que el hombre pueda disfrutar la bendición de una relación íntima con Dios. Entonces esto simboliza el compañerismo. Perdón, es por eso que el huerto simboliza esto, el compañerismo con Dios. El huerto no es simplemente una residencia para la humanidad, sino que Moisés tiene la intención de dejar bien en claro que este huerto, que el jardín del Edén, es un lugar donde tú puedes tener comunión con Dios. Dios establece el reino con un lugar exclusivo para tener una comunión con Él. Y esto es lo que Apocalipsis apunta para después. A una ciudad. Ya no es un jardín, es una ciudad donde vamos a poder tener una comunión con Él. Porque el jardín, queridos hermanos, el huerto, representa un lugar donde la humanidad puede vivir, puede llevar una vida centrada en Dios, donde puede relacionarse con el Creador, puede disfrutar el llamado de su existencia. Dios habita en el huerto con su presencia, a fin de hacer posible para el hombre que pueda habitar y disfrutar con su Creador. Esto es maravilloso, porque Dios desde el principio decidió crear una relación con su pueblo. Desde el principio decidió crear intimidad con su pueblo. La libertad. Y esto es maravilloso, y esto es maravilloso, querida iglesia. La comunidad del pacto, que somos tú y yo, se caracteriza por una intimidad exclusiva con Dios. Y esta es la idea de Adán, que vemos en el texto con Adán. Dios prepara un huerto y les dice, tú puedes comer de todos los frutos, puedes plantar de todos los árboles, pero sí hay una restricción, una pequeñísima restricción. Es que tú no puedes comer del árbol que está delante tuyo, que es de la ciencia del bien y del mal. No puedes comer de él. Y esto es interesante, porque Dios coloca el árbol en el jardín para que él pueda ser probado. Esta es una etapa también de prueba para Adán. Es una etapa de prueba en cuanto a su obediencia a su padre, a su creador. La diferencia de los otros árboles en el huerto, ¿cierto? Del huerto del lugar de Dios, es que este árbol no debía ser usado para el sustento alimenticio de la vida humana, sino que este árbol servía como la prueba de la disposición humana de vivir en obediencia. Es como si yo estuviera diciéndole a Adán, si tú quieres obedecerme, si tú quieres tener una intimidad conmigo, si quieres disfrutar la bendición de estar conmigo, bueno, tienes que obedecerme. Y la única forma de obedecerme es que tú
no comas de este árbol, de que tú no comas de este árbol. Entonces la bendición, la intimidad va relacionada con ¿qué cosa? Con la obediencia. Con la obediencia. Nos cuesta obedecer a Dios. Tú a veces quieres recibir las bendiciones de Dios. Tú a veces clamas por intimidad con Dios y te cuesta, sé sincero contigo, te cuesta. Pero te cuesta no porque Dios no está cerca tuyo, sino que te cuesta porque no estás dispuesto a obedecer a Dios. No estás dispuesto a deleitarte en la obediencia de Dios, en el disfrute de la comunión con Dios. Entonces esto es maravilloso, porque la obediencia radical proporciona la llave de la bendición de este reino. Para dar la única forma de ser bendecido, de disfrutar las bendiciones del reino, es siendo obediente. Es siendo obediente. La única forma de llevar, de disfrutar este reino, es que él tenía que obedecer a Dios. Y él tenía que trabajar a Dios. Porque en el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Trabajar y obedecer. No voy a entrar en el tema de trabajar porque está el próximo sermón sobre el mandato cultural. Pero la obediencia sí es lo que exigía Dios. En este pacto vemos cómo la obediencia proporciona la llave de la bendición de este reino. Si el hombre reconoce cabalmente el señorío del Creador, mediante la obediencia a su palabra, el hombre experimentaría la bendición de la alianza que se ha formado, que es la vida eterna. La única forma de que el ser humano pudiera tener vida eterna es mediante la obediencia, una obediencia radical. Es la única forma de que el ser humano pudiera disfrutar de los beneficios, de las bendiciones de la alianza. Pero lamentablemente, como vamos a ver más adelante en los próximos sermones, esto se corrompe. El hombre, con la capacidad de mutar, decide desobedecer. Decide comer. Decide alejarse y separarse de Dios. Decide ser como Dios. Y ya no puede ser restaurado. Porque la única forma de una restauración completa del hombre culpable delante de Dios es mediante una obediencia radical. Solo la obediencia radical puede proporcionar la base para la restauración del hombre culpable de una desobediencia radical. Y es por eso que Jesús, en el Getsemaní, Cristo, el segundo Adán, como dice Pablo, se acopló, se unió genuinamente con la exigencia de una obediencia radical. Y Jesús en el Getsemaní pregunta varias veces si es posible, pasa de mí esta copa. Y si no es posible, pues dice Jesús, y si no es posible pasar de mí este cáliz sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Como dice el texto de Hebreos, Jesús aprendió a ser obediente hasta las últimas consecuencias. Fue obediente hasta la muerte, porque era el único método
para que tú y yo podamos disfrutar de las bendiciones del pacto de Dios, para que tú puedas pertenecer a la comunidad del pacto, se necesitaba obediencia radical. Ni tú ni nadie podía cumplir eso, sino que solamente Jesús. Entonces, antes de empezar la historia de la redención del capítulo 3, ya podemos ver en Adán, que es el portador de la imagen de Dios. Ya podemos ver a Jesús. Porque Jesús es el que le da sentido a la historia humana. Porque Cristo es aquel que triunfa donde Adán fracasó. Porque Cristo es el omega, es el fin de la historia humana y de la humanidad creada. Pero también es el alfa, es el verdadero Adán, es el cabeza de la creación, es la cabeza de la nueva y verdadera humanidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es gracias a Jesucristo que nosotros que formamos parte de la comunidad del pacto, porque si tú estás leyendo, estás escuchando este sermón, es porque perteneces a la comunidad del pacto y ahora podemos obedecer no por nuestras fuerzas ni por nuestros méritos, sino que gracias a Jesucristo, a su obediencia radical, nosotros podemos pertenecer a la comunidad del pacto y podemos tener esa intimidad exclusiva que ha sido ganada y que excede por mucho todo lo que hemos perdido en Adán. Así que la comunidad del pacto se caracteriza por una intimidad exclusiva. Por último, la comunidad del pacto se caracteriza por una sociabilidad exclusiva también. Y esto es maravilloso, esto es lo que vemos del versículos 18 al 25. Se caracteriza por una sociabilidad exclusiva, por un relacionamiento pactual. Moisés explica ahora el diseño de Dios al crear a la mujer. Y esto es interesante. Dios aquí ya comienza a colocar a la mujer en el lugar que le corresponde. Y esto es interesante, porque al crear Dios a la mujer, es que el ser humano puede cultivar una sociedad. Es gracias a la mujer, a la creación de la mujer, en que Adán puede crear una sociedad, puede sociabilizar. Aquí comienza el primer paso para una sociedad humana, donde tanto el hombre y la mujer cumplen y son creados para cumplir el propósito de Dios. Es gracias a la creación de la mujer en que comenzamos a ver que el hombre fue formado para ser una criatura social. Por eso que el texto es claro. 18. Y Jehová Dios no es bueno. Y aquí la idea original transmite un énfasis no menor. Está siendo enfático Moisés al señalar que para el hombre no es bueno vivir solo. No es bueno que el hombre viva solo. No es bueno aislarse del mundo. No es bueno encerrarse en el mundo. Dios nos ha creado con la capacidad de sociabilizarnos, de ser un ser social. Y es por eso que Dios crea el matrimonio. Y esto es interesante, porque las escrituras, no tan solo en este texto, sino que todas las escrituras, es precisa al señalar que el matrimonio es para la gloria de Dios. Es decir, que el matrimonio existe para mostrar a Dios, porque es una obra de Dios. El matrimonio es la representación de Dios. Está diseñado por Dios de tal forma para mostrar su gloria de una manera única y exclusiva, en que ningún otro acontecimiento, en que ninguna otra institución puede hacerlo.
Por eso que Pablo relaciona el matrimonio con la relación de Cristo y su iglesia. Porque Pablo entiende que para entender esta relación del Cristo con su iglesia, del novio con su novia, es una imagen de un matrimonio, de un pacto matrimonial. Entonces aquí vemos la creación de la mujer. Los dos relatos de la creación revelan el propósito de Dios para el hombre y la mujer. Moisés escribe estos dos relatos para que ellos, hombres y mujeres, para que tú y yo, querida hermana, querido hermano, podamos entender nuestra naturaleza y las funciones para las que fueron creados. Este es el propósito, para mostrar la naturaleza y las funciones para que el hombre, para las que fueron creados, no para obligarnos a someternos. Nos muestra la constitución de cada uno, hombre y mujer. Y cómo esto también afecta profundamente a la forma de ver el mundo. En otras palabras, como dice un teólogo, los hombres y las mujeres tienen glorias distintas. Son iguales, sin duda alguna. Tienen sus particularidades, pero delante de Dios, en su ser, en su naturaleza, son iguales en su ser. Y Dios crea el matrimonio para que tanto hombre y mujer, al ser iguales delante de Dios, puedan cumplir sus respectivos labores, sus respectivas responsabilidades. Una responsabilidad de liderazgo, una responsabilidad de ser una ayuda idónea para llevar a cabo los mandatos de Dios. Sin la mujer, el hombre no podía cumplir los mandatos de Dios. Por eso que la mujer cumple un rol fundamental en la historia de la redención. En ningún momento las Escrituras, en ningún momento Dios y en ningún momento el cristiano que conoce a Dios y entiende la Escritura debe mirar en menos, debe someter a las mujeres. Porque no es eso lo que la Biblia nos dice. Entonces Dios aquí coloca al hombre y a la mujer en una relación matrimonial en la que cada uno tiene cierta responsabilidad. Y me gusta mucho porque el texto es bastante preciso. En el versículo 22 vemos la escena del matrimonio. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Bien? Como Dios toma a la mujer y la lleva delante del altar y se la presenta al hombre. Cada uno tiene que cumplir sus responsabilidades. El hombre debe dejar a su padre y se debe unir a su mujer. Y ella, bajo la dirección de Dios, buscar ayudarle en la tarea que Dios le ha encomendado. Querida iglesia, el matrimonio es una de las instituciones, es una de las únicas instituciones sociales anteriores a la caída. ¿Saben cuál es la otra institución social, además del matrimonio antes de la caída? Es el descanso. Es el descanso semanal. El descanso semanal y el matrimonio son las únicas instituciones sociales antes de la caída. No son resultados de ellas. La relación social que Dios ordenó entre el hombre y la mujer no es resultado de la caída. El hogar, el matrimonio, está en la base del programa divino de salvación. ¿Por qué? Porque refleja esta relación pactual entre Dios y su pueblo. Refleja esto. Es para que el hombre pudiera comprender este abrazo amoroso, para que el hombre pudiera entender esta relación pactual que tiene con Dios, es mediante un matrimonio.
Un matrimonio donde puede experimentar la entrega total, pueda entregar una confianza sin avergonzarse. Gracias a este matrimonio el hombre pudo comprender mucho mejor el pacto con Dios. Por eso que la base del matrimonio no es el amor. La base del matrimonio no es lo que tú haces o lo que yo hago en el matrimonio, sino que la base del matrimonio es el pacto. Es el pacto que yo hago con mi esposa, con mi esposo. Eso sustenta el matrimonio. Eso sustenta el matrimonio. Entonces, ambos relatos de la creación revelan el propósito para el hombre y la mujer. Entonces, el primer relato de la creación, el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios, son creados para ser reyes y reinas, ¿no es cierto? Juntos, en la condición de imagen divina, comparten esta autoridad concedida para ser productores de cultura. Mientras que el segundo relato refuerza esta igualdad y aún así la aclara, es precisa. ¿Saben por qué es preciso? Porque fíjense lo que dice Adán en el versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjense, la actitud de Adán. La única forma, aquí ocurre algo distinto y algo importante. Aquí es la única situación en donde Adán habla antes de la caída. Adán no habla en ninguna parte, excepto en una. Cuando ve a la mujer. Cuando ve a la mujer, él reconoce que son distintos. Será llamada varona porque del varón será tomada. Él reconoce que son distintos, pero que son iguales en cuanto a dignidad. Reconoce que son opuestos en cuanto a lo sexual, pero como ser humano gozan del mismo nivel de dignidad. Entonces las palabras de Adán antes de la formación de la mujer creada a partir de las costillas son las únicas palabras pronunciadas por los seres humanos antes de la caída, Y la actitud de Adán no es envidia, no es un deseo de dominarla, no es el deseo de controlarla, sino todo lo contrario. Las palabras de Adán son de asombro, son de celebración, de que por fin va a poder tener y ser familia, de que por fin podrán sociabilizar, de que por fin van a poder crear una cultura juntos. Esta es la actitud de la comunidad pactual, de una sociabilidad exclusiva, en donde no se pisotean, donde no se dominan, donde no se controlan, sino que se alegran, donde reconocen sus diferencias, pero que saben que son iguales delante de Dios, que han sido creados hombre y mujer a la imagen y semejanza de Dios. Y esto usted lo va a ver en todas las escrituras. No crea, no compre el relato de que la Biblia es machista. Usted sabía que Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios que llama a las mujeres por su nombre, mientras que las deidades del Medio Oriente ni siquiera se dirigían a las mujeres. Cuando Sara echa a Agar, ¿qué hace el ángel de Jehová en el capítulo 16 de Génesis? Que lo vamos a ver. Llama a Agar y le dice: Agar, sierva de Sarai. La llama por su nombre. Llama a la mujer por su nombre. Le confiere dignidad. A la mujer samaritana también le confiere dignidad, mientras que nadie le hablaba. Jesús se acerca a ella y le da dignidad. Agar y esta mujer samaritana fueron mujeres que han sido tratadas con compasión, con misericordia, y que han tenido el privilegio de que se le hayan revelado asuntos especiales, y que incluso eso le da aún más dignidad. Entonces este relato
termina con un epílogo, la historia de la creación del hombre, y termina con un por tanto. Es decir, toda esta historia termina con un matrimonio, termina con un pacto, termina con un vínculo estrecho, en donde el hombre y la mujer, para la gloria de Dios, cumplen sus responsabilidades impuestas por Dios. Hoy no vivimos esta realidad. En los próximos domingos veremos cómo el pecado afecta esta relación matrimonial. Pero aquí es lo que vemos en esta comunidad pactual. Cuando Jesús vino a reunirse con su pueblo, ¿saben cómo Él se reveló? Como el novio. Y Él vino a reclamar a su iglesia como su novia. La figura no es accidental. No es que Dios viera desde el cielo para distinguir alguna relación humana que pueda probar ser un símbolo apropiado de su amor, no. Sino que la realidad es muy diferente. Cuando Dios creó a Eva del cuerpo de Adán, Él estaba proporcionando los medios por los cuales podríamos prepararnos para comprender el gozo de un amor exclusivo. Esto es que es importante. Cuando Dios crea a Eva, Él está proporcionando los medios por los cuales nos prepara para comprender este gozo de un amor exclusivo pactual. Solo de esa manera podríamos estar preparados para asimilar la intensidad del amor divino. Así que para conclusión, este es el cuadro ideal. Génesis 1 y 2, especialmente el 2, es el cuadro ideal de la buena vida. La vida como debe ser. En el jardín del Edén vemos a un patrón del reino de Dios, y como resultado ellos disfrutan de la bendición de Dios. Lamentablemente, no pasa mucho tiempo sin que todo esto se arruine por el pecado humano. Desde entonces Dios se ha dado la tarea de restablecer su reino y llamar a la gente a tener comunión con Él. Él desea que disfrutemos el propósito de la creación y entremos en la perfección del séptimo día, de su descanso eterno. Parte del propósito de la ley del sábado era recordarle a los israelitas que ese es el principal propósito en que la vida fue diseñada. Si tú confías en Jesús, es posible que experimentemos este descanso y esta bendición que experimentó Adán y Eva en el jardín del Edén, porque Jesús mismo dijo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Como cristianos esperamos disfrutarlo por completo en la nueva creación después de que Jesús regrese. El escritor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, termina con estas palabras de un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Que el Señor te bendiga.